Buenos días, mi nombre es Noelia Rojas, estudiante de Derecho Procesal Civil 1. Voy a hablarles sobre la teoría general del proceso, que es la parte del derecho procesal que se ocupa de estudiar y resumir los conceptos fundamentales válidos para cualquier rama y compararlos en sus aplicaciones específicas, sistematizando su conocimiento. Es decir, su estudio nos va a ayudar a distinguir entre los diferentes conceptos del proceso independiente de que éste sea civil, penal, laboral, para poder aplicarlo. El derecho procesal es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado, por tanto fija el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo y que determina a las personas que deben someter a la jurisdicción del Estado y a los funcionarios encargados de ejercerlo. Tenemos el contenido del derecho procesal, que se puede agrupar en varios aspectos: una parte instruccional, un aspecto que agrupa lo relativo a la ley, a las partes del proceso, regulando su capacidad, un aspecto real que se refiere a las acciones, un aspecto práctico referente a los trámites y diligencias que deben asegurarse en cada tipo de juicio y su correspondiente ejecución dentro de los procesales. Un carácter parajudicial referente a los actos de jurisdicción voluntaria en los casos de arbitraje. Tenemos las siguientes ramas, en Venezuela tenemos las siguientes ramas: derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal mercantil y distintas leyes, derecho procesal agrario, contiene ley de tierras y desarrollo agrario, derecho procesal laboral, que ley orgánica del trabajo, derecho procesal de tránsito, ley de tránsito terrestre, procesal, derecho procesal administrativo, LOPA, ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y ley de Estatuto de la Función Pública, derecho procesal tributario, Código Orgánico Procesal Tributario. Tenemos la naturaleza del derecho, es el acceso, es garantizar la naturaleza del derecho procesal, es garantizar la justicia, proteger los derechos de las partes involucradas en un proceso judicial y aseguran la imparcialidad y eficacia del sistema de justicia. Tenemos los caracteres del derecho procesal, que es una rama autónoma de la ciencia jurídica, es un derecho formal, es un derecho instrumental, es una ciencia autónoma del derecho sustantivo, tiene un método, un sistema y principios propios distintos y va a cumplir las normas normas adjetivas. Está relacionada con las ramas del derecho sustantivo, pero es totalmente independiente de ellas. El derecho formal procesal. En el derecho procesal, las formas están previamente determinadas en la ley, es por ello que se dice que es un derecho formal. Las formas son los medios, las maneras mediante el cual las partes y el juez expresan su voluntad. Es un derecho instrumental. El derecho procesal es un instrumento por cuanto no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la realización de la justicia. Los derechos materiales constituyen los instrumentos de que se vale el derecho procesal para realizar sus fines, es decir, la declaración del derecho en cada conflicto determinado. Tenemos la terminología. En la terminología del derecho procesal tenemos algunas como la parte actora, demanda, litigio, proceso, audiencia, notificación, diligencia, reo, entre otras. Tienen carácter científico procesal, que la ciencia es un cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del saber humano. El derecho procesal supone un saber sistemático, coherente, voluntario, universal de las normas jurídicas procesales. Tanto el derecho procesal tiene sus propios principios dogmáticos que forman sus estructuras y lo diferencian de otras ramas del derecho. La ciencia procesal es una disciplina que se ocupa dentro del estudio de los procesos judiciales y de los procedimientos que se utilizan para resolver conflictos. Se encarga de analizar las normas y principios que rigen los procesos judiciales. Esta se divide en varias ramas, entre las que se destacan el derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal laboral y derecho procesal administrativo. El objetivo de la ciencia procesal es mejorar los procedimientos judiciales y garantizar la justicia y la imparcialidad de los procesos. Origen de la ciencia procesal tiene su origen en la antigua Roma, donde se desarrolló el primer procedimiento judicial y se estableció los principios fundamentales del derecho procesal. En la Edad Media se desarrollan procedimientos inquisitivos
En Europa y con la llegada de la Ilustración y la Revolución Francesa se produjo una transformación radical del derecho procesal. En el siglo XIX se produce una importante evolución del derecho procesal con la creación del Código de Procedimiento Civil y Penal. Tenemos las diversas escuelas y el derecho procesal, el derecho civil romano. El derecho civil romano es considerado como uno de los antecedentes más importantes del derecho procesal moderno. En él se establecieron los principios de oralidad, publicidad y contradicción, que son fundamentales en cualquier sistema judicial moderno. La ciencia procesal se ha desarrollado a través de diversas escuelas, con cada una con sus propias teorías de enfoque. Entre los más destacados tenemos la escuela procesalista alemana, la escuela italiana y la escuela francesa. Este derecho sirvió de base para nuestro derecho actual, pero sin las barbaridades cometidas en la Edad Media, en la Europa cristiana, en la que había tortura y se pensaba que Dios protegía al inocente con su intervención divina. También tenemos el proceso germánico. Era un derecho más primitivo que el derecho romano por influencia del fanatismo religioso. Se impone un crudo derecho germánico en el cual la divinidad debería resolver los conflictos mediante modos especiales de manifestación de su voluntad. Estos son modos artificiales, absurdos, basados en la justicia de Dios, tales como las llamadas juicios de Dios, duelos judiciales y las ordalías. Con las ordalías se pretendía determinar la culpabilidad o no de una persona. Incluso podían tratarse de un tercero, el que se sometía a pruebas tales como sostener una piedra a rojo vivo o agua hirviendo. En ocasiones se obligaba a los acusados a permanecer largo tiempo bajo el agua. Si era capaz de soportarlo, se entendía que Dios lo ayudaba por no ser culpable. La naturaleza también tenía carácter de prueba y juicio de Dios. Las pruebas no se dirigen al tribunal, sino al adversario. Su función única era sentenciar. El nacimiento de la escuela científica alemana, a mediados del siglo XIX, se produce un cambio. Los estudios procesales de Alemania, con motivo de la polémica surgida del libro de Winchey sobre el latio derecho romano publicado en 1956 por las críticas de Mutter, le hizo al libro de Winchey, quienes decía que más de accionar, lo que existe es un derecho subjetivo, separa el derecho subjetivo de la acción, pero no reconoció el derecho de la acción. Mutter decía que la acción es un derecho frente al Estado, es un derecho a la tutela jurídica. También tenemos el derecho contemporáneo. En la Escuela Sistemática Italiana, en el año 1903 se encuentra la primera obra de Giuseppe Ciovenda, maestro de maestros, que da nacimiento a la Escuela Italiana del Derecho Procesal. Entre las obras más importantes tenemos las instituciones en el derecho procesal civil. Luego aparece otra gran autor, Francisco Carneluti, que imparte clases de derecho procesal y publica grandes obras como La Prueba. En 1923 Ciovenda funda una revista de derecho civil con las que vienen innumerables obras. Son consideradas uno de los más grandes juristas. También esta escuela sobresale Ugo Rocco, Liebman y Capelletti. Sus temas principales están relacionados con la autonomía de la acción, la naturaleza, la sentencia y el proceso como relación jurídica. La escuela sistemática italiana ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del derecho contemporáneo. En la legislación venezolana no hubo en las leyes procesales venezolanas, cabe mencionar que durante los primeros tiempos de la colonia dependía política y judicialmente de la Real Audiencia de Santo Domingo, hasta 1936, que se creó la Real Audiencia de Caracas. Las leyes de India se aplicaban con preferencia y
y el derecho español supletoriamente. En la primera época, durante la colonia, se escribió ningún texto. El doctor Gutiérrez escribió en 1782, escribió Prontuario de Juicio y lo llamó Cuadernos de Gutiérrez en Venezuela. Cortines promulgó la instrucción sobre el método que debe usar el juez para describir la verdad de los litigios, y se contaba con 8 reglas sobre la conducta de las partes en el proceso, entre otras como foliar expedientes, no prestar a las partes sin mandato judicial, escribir sin dejar espacio en blanco, no aceptar escritos sin firmas de abogados, recibidos y aprobados por la audiencia, ni escritos injuriosos, no admisión de recusaciones frívolas. En la segunda época nace la primera Constitución de 1811, se crea la Corte Suprema de Justicia, se estableció el Congreso y Primero de Justicia que se estableció que el Congreso rápidamente debía sancionar la ley para los casos criminales y civiles, previendo el juicio conjurado. En 1821 se crea el Poder Judicial, representante de la Corte Suprema de Justicia, a varias cortes superiores y juzgados inferiores, y se estableció no más de 3 instancias en juicio, pero fue en 1825